Bien, parece que estamos en vivo. Amigas, amigos tijuanenses, hoy miércoles 15 de marzo de 2023, un día significativo para este municipio de Tijuana, Baja California, del cual me siento muy orgulloso de representar como síndico procurador ante una lucha de cambio y transformación de un sistema corrupto que imperó a lo largo y ancho de los municipios del estado de Baja California. No se debe perder la esperanza y la fe de poder contribuir con lo que ustedes como ciudadanos nos confirieron, el servicio público. No solo la corrupción por muchos años ha sido considerada la práctica más lesiva y perjudicial para nuestro municipio, sino también el no darles un comportamiento ético dentro y fuera de nuestros centros de trabajo. Por más de 8 años se dejó en el olvido aquel 27 de mayo de 2015 en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana, intitulada Reforma Anticorrupción. Que si bien se emitieron lineamientos al respecto, estos en nada contribuyeron en generar un cambio real para nuestro municipio, para nuestra administración pública, ni siquiera para brindarles un servicio público de excelencia. Quedaba instituido en el artículo 7º apartado A de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el derecho a vivir libre de corrupción. Pero era como si nada pasara, como si no le importara a nuestros gobernantes el nacimiento de un nuevo sistema que era necesario para erradicar los cánceres de tanto daño nos ocasionaron. Así, ante mi compromiso de crear, mantener y fortalecer normas para un correcto, honorable y adecuado servicio público, doy cumplimiento al artículo transitorio 4 del nuevo Código de Ética, aprobado en sesión extraordinaria de Cabildo el pasado 30 de enero de 2023, para emitir por primera vez en la historia de Tijuana las políticas y lineamientos anticorrupción. Es por ello que de manera conjunta con los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del nuevo Código de Ética se nos permita establecer las siguientes políticas. La primera, cero tolerancia a los hechos de corrupción. Segunda, en la administración pública municipal la corrupción está prohibida. Tercera, no se tolerarán represalias directas o indirectas en contra de aquellas personas que denuncien la corrupción. Considero a título personal que esto no quedará como unas simples frases alusivas, ya que con este nuevo instrumento seremos capaces de revertir las tendencias negativas mediante acciones concretas que nos permitan identificar que los riesgos de corrupción no se materialicen en hechos de corrupción, y esto en beneficio de todos los tijuanenses. Mi compromiso como síndico procurador es crear por primera vez en la historia de este ayuntamiento un programa que permita verdaderamente combatir la corrupción, al instruir a todas y cada una de las personas servidoras públicas de los organismos centralizados y sus direcciones, desconcentrados y descentralizados de la administración pública municipal, con carácter obligatorio, mecanismos de capacitación y difusión que les permitan identificar riesgos de corrupción en pro de su materialización, con lo cual damos un paso firme a la cimentación y consolidación de un servicio público de excelencia, el que merecen los tijuanenses. Entonces, el día de hoy, una vez finalizado este mensaje, el cual me siento honrado y es un honor en la presencia del director de normatividad, licenciado Arroyo, pues platicarles precisamente a qué
se refiere la sindicatura procuradora de este 24 ayuntamiento con las políticas y lineamientos anticorrupción para el municipio de Tijuana, Baja California, por qué la importancia, quiénes participan y los pormenores que la ciudad de Tijuana quiere saber y por qué es tan importante. Entonces, licenciado Arroyo, voy a cederle el micrófono para que nos platique la importancia de esto. Muchísimas gracias, síndico. Pues bien, como usted hace unos instantes lo mencionó y lo recalcó muy claro para todos los tijuanenses, ¿no? Que es lo más importante que se debe tener, el poder instruir a todas las personas servidoras públicas que puedan identificar qué es un riesgo de corrupción y desde luego su materialización en un hecho de corrupción. Eso es precisamente lo que integra, precisamente uno de los objetivos principales de estas políticas y lineamientos anticorrupción para el municipio de Tijuana, Baja California, que se tienen desde luego, como bien lo mencionaba, en cumplimiento al artículo 4 transitorio del nuevo Código de Ética que usted también tuvo bien a presentar y que fue aprobado por el Cabildo de Tijuana el pasado 30 de enero del 2023 y que desde luego da la obligatoriedad de su cumplimiento al haber sido publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California el pasado 3 de febrero de este año. ¿Qué significan estos lineamientos, síndico? Desde luego, objetivo principal es poder erradicar la corrupción, ese combate a la corrupción que a lo largo de estos últimos 8 años, a partir de las reformas constitucionales, esa reforma anticorrupción y desde luego el haber dejado ya establecida en nuestra Constitución Política del Estado de Baja California el derecho humano a vivir libre de corrupción, que es esencial precisamente para el objetivo que usted está estableciendo en este Plan Municipal de Desarrollo, que es el dar un servicio de excelencia. Una de las facultades precisamente que otorga a la sindicatura y al órgano de control interno y su representante en materia de corrupción es precisamente que se dé cumplimiento íntegro a estas políticas generales. El objetivo, desde luego, es establecer mecanismos de capacitación y difusión para que todas las personas servidoras públicas, desde luego los organismos centralizados, cada una de sus direcciones, los descentralizados y desconcentrados de la administración pública cumplan con mecanismos de capacitación y difusión en pro de que no sea consumida o materializado un hecho de corrupción, poder evitar que lleguemos precisamente al incumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California y desde luego a esos hechos de corrupción establecidos tanto para servidores públicos como particulares. Ese es el fin, ese es el objetivo primordial, los mecanismos de capacitación y difusión que se van a estar estableciendo por cada uno de los organismos públicos. Es un documento, es un instrumento deontológico muy importante que va a la par con el Código de Ética que tuvieron bien aprobar el Cabildo y donde, como usted ya hizo mención, cuáles son las 3 políticas más importantes que se ventilan dentro de este instrumento, ¿no? La cero tolerancia a hechos de corrupción, que en la administración pública municipal está prohibida la corrupción y desde luego lo más importante, y nos dio usted esa pauta primordial que se debe de hacer, el no tener represalias directas ni indirectas contra aquellas personas, servidoras públicas o propios particulares que vayan a hacer la denuncia ante la autoridad correspondiente de algún hecho de corrupción. Esas son las políticas más importantes. Desde luego, lo siguiente es analizar los lineamientos que van a quedar o ya quedaron establecidos primero en este instrumento, que es precisamente el conocer primero qué es la corrupción, qué es el soborno, donde tenemos lamentablemente la intervención de particulares, ¿verdad? La identificación de riesgos de corrupción, que es muy importante, y este es el punto medular de este instrumento, síndico, porque ahí le va a usted a enseñar a todas las personas servidoras públicas cómo van a poder lograr identificar los riesgos de corrupción. ¿A partir de qué? ¿A partir de qué situaciones? Pues desde luego de las auditorías y recomendaciones que hagan las autoridades auditoras o fiscalizadoras, las propias investigaciones internas que hagan las dependencias, las recomendaciones que tenga bien emitir la sindicatura procuradora a través de la Dirección de Contraloría, o bien las recomendaciones que hagan los comités de ética. Pero no solamente acaba ahí
cuáles son los factores esenciales que van a tener las dependencias, sino también de factores internos que pueden ser operativos, normativos o externos al cargo. Ya está debidamente explicada de una manera sencilla, amigable, para que todas las personas servidoras públicas, como usted bien tuvo a darle indicación, que no quería un documento engorroso, que no quería que se complicara, ¿no? O sea, lo dejamos lo más fácil posible, amigable, cuestiones que desde luego son enunciativas y no limitativas para lo que nos establecen las leyes federales, las leyes estatales en materia anticorrupción, pero eso es en sí, síndico, lo más importante de estos lineamientos, el que las autoridades, ahora sí la obligación que van a tener 74 entes de esta administración pública para que cumplan con estas políticas y lineamientos, sobre todo usted, que lo más importante que nos indicó es precisamente que no queden nada más en cuestiones alusivas, sino que realmente se puedan cumplir con mecanismos de capacitación y difusión que sirvan precisamente para poder identificar un riesgo de corrupción, pero sobre todo el poder lograr que no se materialicen en hechos de corrupción. Es muy importante esta situación. Tendremos la participación también de aquellos particulares, terceros, o aquellos organismos públicos o privados que gusten participar, como usted nos hizo la indicación también. Esto no solamente depende de las personas servidoras públicas, sino también aquellos externos o particulares, ¿no? Invitarlos a que tengan los mismos principios y valores éticos. Esto es no solamente un trabajo autónomo de la sindicatura, sino poder tener junto con las personas servidoras públicas, con los particulares y aquellos organismos que quieran sumarse a poder compartir nuestros principios y valores éticos que tenemos plasmados en el nuevo Código de Ética. Importantísima labor que si no se hace de conjunto, si no se hace en un trabajo conjunto con todos los entes que están obligados precisamente a combatir la corrupción, no se podría llevar a cabo. Queda aquí un capítulo en especial precisamente en donde se podrán celebrar convenios de colaboración con quien guste sumarse, precisamente quien gusta tener dentro de su empresa, dentro de su ente, algún organismo público sin fines lucrativos, quien quiera compartir nuestros principios y valores para poder combatir la corrupción, quedan establecidos también en base a las indicaciones que usted nos había dado. Esos son los lineamientos de este instrumento. Algo importante, parte de del organigrama o de la forma operativa en que vamos a trabajar, es que también empoderamos a las mismas dependencias a través de los comités de ética para que sean ellos mismos, ¿sí? Aquí vamos a compartir el micrófono, para que sean las mismas dependencias con su personal y que no se comente que es de ninguna manera una cacería ni andarle buscando por parte de sindicatura, sino que a partir de esta operatividad son las mismas dependencias quienes con su personal constituyen el comité de ética y ellos mismos sesionan por dirección propia o inclusive desde luego por recomendación también del síndico procurador cuando haya algún posible hecho tanto de corrupción como algún hecho en donde la ética pueda ser cuestionada y que hemos visto algunos eventos de funcionarios públicos municipales en donde se ha recomendado que participe y que sesione el comité de ética de dicha institución. Son ellos los que con el conocimiento del código de ética tienen que sesionar y establecer si hay una falta. Entonces, ¿cómo funcionan los comités de ética, licenciado Royo, para que la ciudadanía sepa? Es decir, si unos funcionarios se van de fiesta utilizando, por ejemplo, su uniforme o en horarios de trabajo, o si un funcionario pide un soborno, como ya se comentaba, hasta desde la barandilla, porque puede ser el caso. Entonces, ¿cómo es que funcionan los comités de éticas? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuántos van en total? ¿Cuántos nos faltan? Porque esto ya es un trabajo que viene realizándose hace tiempo y tengo entendido, por ahí quedaba alguien pendiente, y cuáles son las consecuencias de las dependencias que no cumplan con el establecimiento de nuestras políticas y lineamientos anticorrupción.
Gracias, síndico. Mira, pues sí, efectivamente, como lo menciona la última parte, quisiera iniciar dando respuesta precisamente a esta cuestión. A la fecha tenemos instituidos 36 comités de ética y prevención de conflictos de intereses de la Administración Pública Municipal. Todos, hasta la fecha, a excepción de uno, ha cumplido precisamente con su programa operativo anual, que está obligado a realizar de acuerdo a la norma técnica A60, en donde establece las facultades que tienen los comités de ética. Solamente a la fecha la dirección del Instituto Municipal de la Juventud es el que se ha visto ahí por renuente a los requerimientos que se le ha hecho, ¿verdad? Pero precisamente a partir de la entrada de estas políticas y lineamientos anticorrupción, ya va a permitir, ahora sí, conforme a la ley, como lo establece la propia Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y el propio Código de Ética en su artículo 34, y en estas políticas y lineamientos corrupción en su punto 7.4, ya se establecen medidas de apremio para aquellas autoridades que se rehúsen a cumplir, síndico. Esto ya no se trata de un capricho por parte de las dependencias si quiero cumplir o no, ya esto es de carácter obligatorio, correcto, de acuerdo precisamente a los estatutos, a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la ley estatal del Sistema Nacional Anticorrupción, y desde luego nuestro Código de Ética y ya las políticas y lineamientos anticorrupción. Usted mencionaba precisamente estas cuestiones, ¿no? Significativas que ellos pueden resolver en un momento dado, ¿no? Que es únicamente cuestiones de disciplina y conducta de servidores públicos. Y tocaba un punto muy específico en particular, ¿qué pasa con los servidores públicos que se van de fiesta y pues todavía con el uniforme, ¿no? Hasta su credencial podremos hacer un comentario ahí como que charoleando, ¿no? Se les podría llamar, perdón la palabra, ¿no? O algunas otras situaciones que puedan generar alguna responsabilidad administrativa de disciplina. Esa es una de las facultades que tienen los comités de ética, precisamente inmediatamente convocar a una sesión extraordinaria y poder resolver este tipo de situaciones. Desde luego es la facultad que les da y las atribuciones que le da la norma técnica A60, y desde luego esto es en base a la obligatoriedad que hizo usted a la reforma que se hicieron esa norma técnica para ya ellos estén obligados a sesionar cada trimestre. Ok, interesante. Como ya escucharon, el instalar los comités de ética no es si tienen ganas los funcionarios o las dependencias, es de carácter obligatorio. Entonces le estaré yo pidiendo al director del Instituto Municipal de la Juventud, que me sorprende porque yo soy de los primeros en siempre hablar por los jóvenes y decir que son los más disciplinados. No se haya hecho todavía, pero seguramente alguna situación habrá ahí. Hablaré con el director para que esto se haga de inmediato. No quisiéramos vernos en la penosa necesidad de alguna medida de apremio por no cumplir con lo que se tiene que hacer. Ciudadanos de Tijuana, muchos años anteriores a los gobiernos de la Cuarta Transformación, cuando se hablaba precisamente de este cáncer de la sociedad o este cáncer que se da sobre todo en gobierno de la corrupción, había quienes decían que la corrupción era parte de la cultura mexicana, y hoy estamos demostrando que estos gobiernos de la Cuarta Transformación con hechos lo están combatiendo, y se va a acabar, aunque tome su tiempo. Como dijo el presidente de la República, las escaleras se están barriendo de arriba para abajo, y haciendo las medidas necesarias con este tipo de acciones que nos dan herramientas para combatirla, herramientas que no existían y que hemos ahora creado. ¿Es así, director? Vamos a seguir combatiendo la corrupción. La corrupción es de dos lados, es bilateral, tanto el funcionario como el ciudadano que lo solicite. Entonces, también ciudadanos, pongamos el ejemplo, cambiemos la manera de hacer las cosas. Sí podemos mejorar como sociedad y también debemos de mejorar como gobierno. Estamos obligados a poner un mejor ejemplo y hacer de nuestra ciudad de Tijuana una mejor ciudad. Entonces, me dio gusto saludarlos. No sé si haya preguntas o saludos o algo. Te mando saludos.
síndico Leiva siempre cumple la orden. ¿No? Buen día, señor síndico, a usted ni la lluvia lo para. No, pues agradecido con quienes tuvieron la oportunidad de vernos. De nuevo, pareciera que no es una cuestión tan vista, porque no es entrega de recursos, no son otras cosas que hace también el gobierno, pero sin duda la lucha contra la corrupción es de lo más importante, y lo estamos haciendo aquí en la sindicatura, procurador del 24 ayuntamiento, tanto Rafael Leiva, el síndico procurador, como todo el equipo de sindicatura. Es muy estricto esta lucha, y se la paso también a la ciudadanía de Tijuana. Muchas gracias y por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a firmar, ¿correcto, el director? Sí, desde luego, vamos síndico. a firmar ya lo que son las políticas y lineamientos anticorrupción para el municipio de Tijuana, Baja California. A ver, ¿dónde vamos a firmar? Que las estaremos presentando en la Secretaría de Gobierno Municipal. Todos y cada una de las dependencias obligadas van a recibir una copia para que ya se empiece a dar cumplimiento a la ley. Perfecto. Hoy es un día importante para Tijuana, hoy cambia la historia. Más herramientas para la sindicatura, para que no se nos vayan con que no es una falta administrativa. Ahora vamos también a obligar al funcionario a que cumpla con la ética que requiere la ciudad de Tijuana. Ok, entonces terminamos, nos vamos a la Secretaría de Gobierno. Gracias por haber estado con nosotros, a quienes tuvieron la oportunidad de verlo en vivo y a quienes no, espero disfruten el video. Gracias a todos.